Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos, Olga Lucía, Sebastián, Juan Camilo, por ser cumplidos. Buenas tardes, Juan Camilo. Bueno, vamos a seguir con nuestra clase, con nuestro tema sobre el manejo de objeciones, ¿cierto? Y la importancia que tiene dentro de una compañía. Entonces, la importancia de las reclamaciones. Dice que un cliente insatisfecho ante un mal servicio puede tomar varias alternativas decisivas. Entonces, la primera es tramitar la queja ante protección del cliente. ¿Mm? Y la segunda, o al lado derecho, dice que quejarse con un amigo que entienda su molestia. Bueno, tramitar la queja con la entidad gubernamental que protege al cliente es un tema delicado, porque cuando el cliente va a esa instancia es porque ya lo intentó a través de un asesor, lo intentó a través de servicio al cliente, lo intentó en la compañía, pasó un PQR y también algo grave pasó para él estar haciendo eso, ¿no? Para estar quejándose ante una entidad gubernamental. Entonces hay que prestarle atención a un cliente que está yendo a esa instancia. La otra dice que quejarse con un amigo que entienda su molestia, pues él se queja con el amigo y está bien, pero adivinen qué pasa. El voz a voz se pierde. El voz a voz es negativo. Entonces, obviamente, va a perder clientes la empresa. ¿Por qué? Porque ese voz a voz negativo va a hacer que si mi amigo o si mi familiar, ¿cierto? O la persona que sea estaba pensando en acudir, en hacer uso de los productos, ya quedó, digamos que, prevenido con eh, con la experiencia de su amigo, de su familiar, de su compañero. ¿No? La otra dice que quejarse o quedarse callado. Quedarse callado implica que la empresa nunca se entere lo que sucedió. Quedarse callado implica que el cliente nunca va a volver a hacer uso de la compañía, va a volver a hacer uso de los productos, ¿sí? Él se queda callado, pero se va. ¿Mm? Y quejarse con la empresa, pues ese es como el más inmediato y digamos que tiene la oportunidad la empresa de tomar cartas sobre el asunto, de mirar qué sucedió, de leer al cliente y solucionar el inconveniente que se causó a través de algún servicio, a través de algún área de la compañía. ¿No? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Trato ante una reclamación. Cuando un cliente presenta una reclamación, ¿qué hay que hacer? ¿Mm? Y entonces, Olga, ¿me ayudas a leer? ¿Qué hay que hacer con un cliente que hace una reclamación? Eh, Trato ante una reclamación. Cuando un cliente presenta una reclamación, acójalo bien, él es nuestro cliente. El segundo, escúchale pacientemente. El tercero, conserva la serenidad. Cuarto, sé comprensivo. Y quinto, haz preguntas que ayuden a resolver la situación. Muy bien. Entonces hemos venido diciendo todos estos 3 días, desde el lunes, que cuando un cliente se ponga grosero, en una actitud indiferente, en una actitud de imponencia, hay que dejarlo, hay que tener una actitud adecuada, ¿cierto? Dice que le escuche pacientemente a pesar de, y es verdad. ¿Mm? Conserve la serenidad, la calma, no se deje impregnar por los malos tratos o lo que está vociferando el cliente. ¿Mm? eh, Sea comprensivo con el cliente. Algo, algo le sucedió,
algo ha estado pasando y nadie le ha puesto cuidado. ¿No? Y pues hágale las preguntas necesarias cuando él permita para poder solucionar la situación. ¿No? Entonces aquí hay unas notas con respecto al cliente. ¿Qué pasa con el cliente? Entonces aquí hay unas como unas estadísticas, unas notas con respecto a qué sucede con el cliente según ciertas circunstancias. Sebastián, ¿tú puedes ayudarme a leer? Sí, profe. Gracias. Notas. Es entre 6 y 7 veces más costoso obtener un nuevo cliente que retener un cliente existente. Recuperar un cliente perdido cuesta entre 50 y 100 veces más que conservar un cliente satisfecho. Los clientes satisfechos son la mejor fuente de referencias. Los clientes satisfechos por lo general son menos sensibles al precio. Muy bien. Cuesta mucho recuperar un cliente. Cuesta mucho. Es muy costoso ayudar a un cliente a que se quede, recuperarlo, ¿sí? Eh, el esfuerzo que se hace para que un cliente eh, pues tome la decisión de utilizar el producto o el servicio es arduo. Entonces hay que valorar ese esfuerzo, porque muchas veces pareciera que unos hacen el trabajo y lo hacen bien, traen clientes, pero otros fácilmente dañan el trabajo, ¿cierto? No les interesan los clientes, no les interesa la buena atención, no les interesa solucionar los PQR, ¿cierto? Eh, recuerden que el cliente siempre da referencias, él es el que lleva el voz a voz a otras personas, a familiares, amigos. ¿Mm? Entonces, debemos tener en cuenta esa parte y además los clientes satisfechos dicen que ellos no son tan sensibles al precio, es decir, que no les interesa pagar un poquito más, no tienen ningún problema, no ponen objeción por el precio si es un poquito más costoso que en la competencia. Y si ya venía siendo cliente, digamos que él prefiere quedarse y prefiere que lo sigan atendiendo, pero pues obviamente hay que darle un buen trato, una buena atención, contestar todas sus sugerencias, sus preguntas, ¿cierto? Sus reclamos, solucionárselos para que pues siga ahí siendo fiel a nuestro producto o servicio. ¿Por qué se pierden los clientes? En las reclamaciones surgen muchas situaciones y vamos a mirar qué pasa. Entonces, se pierden los clientes porque se mueren. Dice que el 1% se muere. El 3% porque se mudan a otro lugar. ¿Mm? El 5% porque hacen amigos de otras empresas, ¿sí? De otras personas que están usando la competencia y los llevan, es decir, se dejan convencer. El 9% por los precios bajos de la competencia. Al 9% de los clientes le interesan los precios, digamos que tienen en cuenta el valor del precio del producto o del servicio. ¿Mm? El 14% se pierden por la mala calidad de los productos o servicios. Entonces ahí entra ya la parte intrínseca de un producto, cómo está funcionando realmente, si está dando los beneficios adecuados o no, ¿sí? Y sobre todo, el cliente llegó por una necesidad, realmente logró cubrir esa necesidad. El 68% de los clientes por la indiferencia y la mala atención del personal que tiene contacto con clientes. Mire lo importante que es saber esto. Un porcentaje grande, que es el 68%, se va, es decir, los clientes se van porque hay mucha indiferencia, no hay atención. ¿Mm? Y en ese orden de ideas, pues si no hay atención, ¿qué pasa? Se van, ¿sí? Desisten de su
interés por tener el producto. Y sobre todo, a veces, digamos que hay otras empresas, entonces dicen, pues me voy para tal empresa que allá, pues de pronto tal vez no tenga tal cosa, pero tengo tranquilidad y una atención adecuada, ¿sí? Porque tal vez donde yo quería el producto y donde encontré un producto óptimo, no encontré la atención adecuada del personal. Son indiferentes, son toscos, son duros y eso al cliente no le gusta. Dice que las razones para un mal servicio es porque los empleados son negligentes, ¿sí? Una parte es por eso, porque hay empleados negligentes. Recordemos que como empleados debemos ser diligentes, ¿sí? ¿Qué es diligentes? Pues activos, proactivos, mirar cuáles son los beneficios del producto que estoy vendiendo, de qué está compuesto el producto, cuáles son las políticas de la empresa, cuáles son las promociones también, el precio, los descuentos, ¿cierto? Cómo, digamos, la empresa tiene en cuenta a los clientes especiales. Y los clientes especiales son aquellos que compran después de un tope específico. Entonces, todo esto, usted como asesor debe tenerlo en cuenta, ¿cierto? Y debe tenerlo anotado en una agenda porque resulta que nuestra memoria nos puede traicionar, ¿sí? Se nos puede olvidar algunos detalles de información y es mejor pues tener todo anotado y recurrir a esos apuntes en un momento determinado cuando yo esté atendiendo al cliente. Bueno, pero es importante. Dice que omisión de la diligencia exigible al profesional en el desempeño de su actividad. Entonces, pues muy fácilmente los empleados omiten sus responsabilidades con el cliente y por eso es que los clientes se van. Aquí otras razones para un mal servicio, el entrenamiento deficiente. Cuando usted tiene todo el deseo, entra a una empresa, pero no logra la empresa darle una capacitación adecuada, sino que lo envían, lo ponen ahí en el lugar y empieza a ejercer y mire a ver cómo hace, ¿cierto? Muchas veces se cometen errores, pues porque es nuevo y a veces como nuevos que somos, pasamos por un estrés bastante alto cuando hacen esto las empresas, cuando no nos capacitan y nos ponen a quemarropa en un lugar donde debo aprenderme algunas cosas que son puntuales para desarrollarme bien como trabajador o como vendedor, asesor, lo que sea, ¿sí? Negativas de los empleados hacia los clientes. Los empleados ponen peros. Pero es que, y nunca ponemos en primer lugar a los clientes y no entendemos eso. Queremos antes que los clientes nos tengan paciencia, sepan atendernos, ¿cierto? Estamos exigiendo antes esa parte y no miramos que estamos poniéndole negativas a los clientes cada rato. Somos empleados tal vez muy negativos, ¿sí? Diferencias de percepción entre lo que una empresa cree que los clientes desean y lo que estos en realidad quieren. Entonces, la empresa debe estar acorde con las necesidades del cliente. Por eso es importante que la empresa haga un estudio de mercado antes de enviar su producto al mercado. La empresa tiene que saber realmente qué necesidades va a cubrir, qué clientes son los potenciales para ese producto que piensa sacar, ¿sí? Pero muchas veces la empresa cree que el cliente necesita ese producto y cuando lo pone en el mercado resulta que el cliente no lo necesita, no lo compra, no le llama la atención y se pierde plata, se pierde tiempo, se pierde todo, ¿cierto? Entonces,
no es con expectativas, sino realmente o con percepciones sin fundamento, sino tiene que ser con un estudio de mercado adecuado. 7 pecados capitales del servicio. Entonces aquí tenemos 7 razones por las cuales el servicio no es funcional, no es excelente. Y una es la apatía. La apatía es lo contrario de empatía. O sea que no se pone en el lugar de las personas, no los escucha, ¿cierto? El robotismo es cuando demasiada una atención robótica. Me sé todo el guión, la digo como, ¿sí? Robotizadamente, pero no le ofrezco una atención adecuada de cuidado, ¿sí? De escucha. Y como que siempre tengo afán de atender a los clientes, es decir, de darle la misma información y ya. El desaire, la indiferencia. Cuando un cliente está haciendo una fila y llega mi amigo, entonces atiendo primero a mi amigo, aunque el cliente ya lleve varios tiempo. Eso es grosería. Pero es que la palanca, no. Eso es grosería, sea como sea. Y el cliente obviamente está mirando, detectando todas esas situaciones y no se va a quedar. ¿Mm? La frialdad. ¿Cómo atiendo a los clientes? ¿Sí a la orden? No, no hay. No, no sé. ¿Cierto? No hablamos con el cliente, no le brindamos una atención. No somos nada amables. ¿Mm? La inflexibilidad, cuando podemos dar algo para que el cliente se quede. Podemos hablar con la empresa o con el jefe, darle algunas ventajas al cliente, pero a veces somos tan radicales y no le damos ningún chance al cliente y mejor pues él no insiste, se va, simplemente, ¿no? Aire de superioridad, cuando yo me creo el Tebas, ¿sí? Eso le molesta a la gente. Ellos necesitan esa atención, no que tú les muestres que sabes mucho y que eres súper dotado, ¿sí? Y las evasivas, y esto funciona mucho, o estas evasivas, perdón, salen mucho en la postventa. Cuando se le ha vendido ya el producto, el cliente vuelve a llamar para mirar que le pasó algo con su producto y lo evaden al cliente, lo pasan de extensión en extensión, de línea en línea, de asesor en asesor, le dicen una cosa, le dicen otra información, pero no, lo evaden y lo evaden y eso es demasiado molesto y grosero para el cliente. Y solo pónganse en su lugar y yo también estaría como, no, ¿qué es esto, cierto? No es honesto. ¿Mm? Entonces vamos a hablar de la inteligencia emocional. ¿Ustedes saben qué es la inteligencia emocional? ¿Comprenden ese concepto? Sí, profe, saber gestionar las emociones, ser más racionales que emocionales. Ok. Es un equilibrio, ¿no? Porque debe haber equilibrio. Ni muy duros, ni muy tampoco flexibles. ¿No? La inteligencia emocional es la capacidad que tiene el ser humano de manejar sus propias emociones, sus pensamientos y también de manejar o de llevar las de los demás, ¿sí? De saber llevar las emociones de los demás. Esa es la inteligencia emocional. ¿No? Entonces, inteligencia emocional. Aquí está el concepto. Franci, ¿tú me puedes ayudar a leer, por favor? A ver, ¿quién escribió? Ah, ¿no está Franci? Ok. Profe, una pregunta, ahí en la inteligencia emocional se manejaría el autocontrol, ¿no?
El exactamente. autocontrol emocional, que es pues saber controlar las emociones en situaciones dadas, ¿no? En situaciones difíciles, sí, señora. Así es. Eso es. La inteligencia emocional es la capacidad de las personas a relacionarse, a expresar sus sentimientos y controlarlos. Entonces ahí está la comunicación asertiva. Y vamos a hablar de esa parte de la comunicación también en esta semana, ¿sí? Porque también tiene que ver mucho la comunicación. ¿Cómo lo estoy haciendo? Porque hay comunicación agresiva, comunicación pasiva o comunicación asertiva. ¿Ven? Y tiene mucho que ver con esta parte de la inteligencia emocional. ¿Mm? Entonces aquí hay algunas diferencias que se resaltan entre el hombre y la mujer. Y la idea es comprender cómo reaccionan los hombres, ¿sí? Digamos por su género, su forma de ser, son diferentes, claro que sí. Y las mujeres también. Cada uno tiene características especiales que los hacen inigualables, irrepetibles, ¿sí? Pero como tal en el género hay unas características por las cuales digamos que sobresalen los caballeros y también sobresalen las damas. ¿Mm? Y eso debemos comprenderlo para no estar juzgando, porque es fácil juzgar, nos cuesta muy poco juzgar, es decir, que rápidamente damos nuestra opinión, ¿sí? Pero no miramos por qué reacciona así, ¿sí? No lo miramos desde una perspectiva, eh, digamos que sensata, sino que solamente damos puntos de vista por lo que vemos. ¿No? Entonces aquí habla de que el hombre, pues digamos que está muy pendiente todo lo que tenga que ver con la palabra sexo. Y recordemos que la palabra sexo no es solamente la cuestión de relaciones sexuales, ¿sí? Sino es brindar afecto, ¿cierto? Poder acercarse a alguien de una forma asertiva, tranquila. ¿Mm? Y pues los caballeros están muy pendientes de esta parte y digamos que son más sensibles en esta situación. ¿Mm? Ellos están más pendientes de ese concepto y sobre todo cómo se desarrollan más fácil en esa parte, ¿sí? Eh, Aquí hay otra que es bien grande y dice que es el análisis de la zona pública femenina, digamos que ellos, toda la parte es visual y están pendientes de las damas, ¿sí? Y sobre todo a los caballeros les gustan las damas que se visten bien, que son pilas, que son proactivas, que además de vestirse bien, digamos que son muy tranquilas, naturales y inteligentes, ¿sí? Que sobresalen. Les gustan las mujeres que son alegres. No quiere decir ya que, digamos, como que se desborden en sus emociones, sino que sean alegres, o sea, que sean felices, que se desarrollen, ¿eh? Como mujeres. Entonces, ellos están muy pendientes de esa parte visual, ellos son muy visuales. ¿Eh? Adicción al mando a distancia. Es decir, que para ellos es fácil llamar, dígale a tal persona que haga esto, dígale a tal persona que haga lo otro. Ellos, digamos que se les facilita dar órdenes a través de un teléfono, ¿sí? En cambio, pues para nosotros es un poco como más difícil, más complejo, nos gusta estar presentes. Eh, Dice aquí que escape de preguntas personales. A ellos no les gusta que les pregunten nada personal y son muy prudentes cuando contestan. ¿Mm? Ellos no es que evadan, simplemente no les gusta evidenciar las situaciones personales que tienen. ¿Sí? Ellos digamos que son un poco más reservados en ese orden de ideas, ellos mismos se encargan de sus problemas. Muchos necesitan hablar, pero realmente ellos son selectivos con quien hablan de esta parte, ¿sí?
no están hablando como muy fácilmente de lo que les pasa o de los retos que tienen. ¿Mm? Eh, ¿Quién levantó la mano? Ah, Lady. ¿Cómo así que son terribles? No me hagan reír, en serio. Ay, Lady. Ok. Ya me hicieron reír ustedes. No, mira, todos tenemos, tanto tanto las mujeres como los hombres, ¿sí? Tenemos nuestra parte difícil, pero también nuestra parte que es positiva y que aporta. Entonces debemos es fijarnos en las cosas positivas, ¿listo? Para que pues no nos afecte y sobre todo que si estamos trabajando la inteligencia emocional tenemos que entender que debemos es fijarnos en las cualidades de las personas. A veces nosotras como mujeres, digamos que nos enfatizamos en que el hombre tiene que cambiar porque es que yo lo quiero que haga el oficio, que lave la ropa, que va a ser difícil porque ese no es su fuerte, ¿sí? No es su fuerte. Pero si usted se empeña en mirar y analizar, conocer como el género como tal y sus características, entonces va a entender un poco más y va a que él se desarrolle, digamos, en la parte, por ejemplo, en su trabajo a nivel tecnológico, digamos que le guste algún deporte como el fútbol o algo así, ¿sí? Vamos a seguir, Profe, señora. hay una cosita, pues eso también depende de la enseñanza desde casa, ¿no? Porque pues hay hombres que son súper juiciosos y le colaboran pues a las esposas o a las parejas. Y tú sabes que la relación no es de una sola persona, la relación es de dos. Y si entre los dos pues se colaboran el uno al otro, pues hay una mutua comprensión. Exactamente, así es. Estas estadísticas que están acá no quiere decir que o sea, digamos que sean radicales los caballeros y que no hagan nada. No, que se caracterizan, digamos, pero no quiere decir que eso sea la última palabra y que sea totalmente negados ellos a esto. Yo conozco hombres que son los que se encargan de la casa, además de que trabajan. Se encargan de la casa, la tienen limpia, se encargan de sus hijos, los llevan, los traen, y la mujer es la que no hace nada, de verdad. Es decir, no que no haga nada, trabaja, pero digamos que llega cansada, dice, no, yo no quiero hacer nada, y él es el que se encarga. Yo conozco hombres así, y no por eso, entonces ya los hombres no pueden barrer, no pueden limpiar, no pueden hacer, no pueden encargarse de sus hijos, no se levantan a medianoche, claro que sí. Lo que pasa es que digamos que no son todos, ¿sí? Y unos son más que otros, pero igual los hombres lo hacen y lo hacen muy bien. Ellos pueden desarrollar esas habilidades. Señora Lady. 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 No, no ibas a hablar. Bueno, entonces, seguimos. Señora. Lady pone su manita arriba y luego se arrepiente. Listo. Entonces, deportes de hombres. Les encantan los deportes. Ah, ya, no te preocupes, puedes escribir si quieres. Bueno, entonces, para ellos, pues digamos que les llama mucho la atención los deportes. ¿Mm? Y sobre todo, pues si ustedes saben, el fútbol enloquece a todo el mundo. Yo digo a todo el mundo porque yo he visto mujeres muy enfatizadas también con el fútbol, no solamente los caballeros, sino que pues acá dice que ellos son los más llamados a esa parte, ¿no? Habilidades de conducir coches. Ustedes, la mayoría de caballeros o la mayoría de carros que están siendo conducidos, ustedes ven que es un caballero. Claro que hay damas, yo sé manejar, ¿sí? Lo que pasa es que las damas somos un poco más prudentes. A veces los caballeros son como muy, ¿cómo se dice?, acelerados y para ellos una dama que maneje prudentemente o de pronto un poco más despacio, entonces les parece lenta. Y sobre todo, pues ellos como que se refieren señora, señor, Saúl, ¿querías decir algo?
No, saludando aquí a una vecina, ¿no? Ah, Tengo ok, activo el micrófono. listo. Me cambió la Ent- configuración de la pantalla. Tranquilo. Entonces, No veo. sí, para los caballeros, digamos que se les facilita mucho aprender a manejar y lo hacen muy rápido, digamos que adquieren rápido la destreza. Las mujeres son un poco más, digamos, reservadas, ¿sí? Pero ellas también aprenden a manejar, claro que sí. Y pues ahí dice habilidades de conducir coches y más sexo, dice ahí, ¿no? O sea que ellos están muy pendientes de toda esta parte, de todo el tema, como dicen por ahí. Glándulas de excusas, a los caballeros les nace fácilmente las excusas, digamos que para ellos es fácil dar una como una disculpa, una excusa, digamos que lo arreglan fácilmente, ¿sí? Y no tienen ningún problema en dar su punto de vista de una forma muy tranquila y sin nervios ni nada. A veces las mujeres somos muy nerviosas y pensamos que debemos estar ahí. Ellos son más descomplicados, más tranquilos. ¿Eh? Dice, ¿qué más? Listo. Puntería. Puntería para ir al baño, los caballeros. Mire que está chiquitita esa neurona, digámoslo así, porque para ellos eso no es importante. Muchos, no todos, pero la mayoría, digamos que no tienen cuidado cuando van al baño y pues hacen su necesidad, orinan, ¿cierto? Y a las mujeres les molesta demasiado que el baño quede mojado, porque los caballeros no tienen cuidado. ¿Eh? Y eso es un poco molesto, digamos, entre el género femenino y masculino. ¿Eh? Los periodos de concentración para un caballero, digamos que ellos tienen periodos de concentración, pero no son como constantemente, ellos están como variando sus actividades, no les gusta como estar muy metidos en algo y estar ahí, no, ellos les gusta estar como cambiando porque les parece muy monótono a veces la situación y se cansan, ¿sí? Ahí dice que planchar para ellos no es su fuerte. Si ven, es muy pequeñita la neurona porque pues para ellos se les dificulta, pero como les dije ahorita, yo conozco caballeros que hacen muy bien el oficio de la casa y son los que tienen toda la casa bien linda, limpia, la ropa lista, los niños bien. Yo, ¿cómo hacen? O sea, genial, genial, ¿cierto? Pero así, pues como hay caballeros, también mujeres también se destacan, ¿sí? Entonces, es para que comprendamos que esto no es como la última palabra, simplemente que son como características que se denotan más, pero eso no quiere decir que los caballeros no puedan desarrollar sus habilidades en el hogar, sus habilidades en la parte de concentración, sus habilidades en la parte de entender, ¿sí? Ahí habla, dice, las glándulas de escuchar a los niños cuando lloran de noche. Es muy chiquitititita, ¿sí? ¿Por qué? Porque para ellos, pues ellos quieren dormir y no les gusta que los despierten. No todos, vuelvo y digo, no todos. Yo conozco caballeros que son los que se levantan preocupados por darles el tetero a los niños, alzarlos, y si están enfermos ellos lo hacen para allá, para acá. Y yo pienso que como ellos son tan preocupados, entonces la esposa es muy relajada, pienso yo, ¿no? Es como la conclusión que saco, porque ella es muy tranquila. Bueno, en algunos hogares donde yo conozco que el hombre es muy diligente, yo digo, pero párate que tú también tienes que como reaccionar, tu hijo está enfermo, tu hija o está llorando. No, el papá lo ve, porque sí, y él es muy preocupado, está muy atento. Yo, wow. Bueno, no sé. Pero, pues, como decía Olga, los dos deben compartir esas tareas, ¿sí? Que sea igual, que sea algo muy recíproco, que sea algo de colaboración y de amor, ¿sí? No tanto que se le descargue al uno o al otro, no es así, eso no debe suceder. ¿Sí? Ni que el caballero tenga toda la carga, ni tampoco la mujer, sino entre los dos y que los hijos vean eso, porque si no ellos van a ver
como una injusticia ahí. Ellos van creciendo y se van dando cuenta de esa parte. ¿Mm? Y también pueden reaccionar o como el papá o la mamá que no hacen nada o como el papá o la mamá que sí hace. Entonces depende. Pero entonces ahí no podemos hacer nada cuando los hijos ya crecen y tienen su punto de vista propio. Entonces es en el tiempo que deben mejorar cuando ellos están muy pequeñitos. ¿Mm? Y compartir sus tareas juntos. Partícula para escuchar al otro. Mira, acá está. Ellos casi no son tan dados digamos que a concentrarse de alguna manera y como darle el tiempo y como que hablemos. Ellos quieren que todo se solucione ya y que funcione. No todos, otra vez vuelvo y digo, a ver qué dice acá. Me van a hacer reír ustedes, Sebastián. Dice otro ejemplo, los hombres tenemos más desarrollada la inteligencia espacial y las mujeres la analítica, aunque ambas se pueden desarrollar independientemente del género, sin caer en estereotipos. Exactamente. Muy bien, Sebastián, así es. Y Lady dice, sí, claro, no estoy generalizando, solo es mi perspectiva. Lo que me hacen dar risa. Lo que pasa es que a veces, digamos que por alguna razón, damos con personas extremas, digamos que tal vez, digamos, no hacen nada, son así como muy radicales, son un poco machistas o narcisistas las personas, pero les quiero decir que no solamente son los caballeros, las mujeres también actúan así, ¿sí? O sea, hoy en día ya no podemos hablar que solo son los hombres, no, eso pasa en las damas y en los caballeros, ¿sí? Entonces les invito a cambiar de pensamiento. Cuando usted empieza a cambiar de pensamiento, no a decir, ay, no, ya no hay hombres así o ay, no, ya no hay mujeres así, no, sino que ustedes empiecen a traer personas que sean agradables, que sean justas, que sean juiciosas, sensatas, prudentes, honestas, todo eso, que colaboren, ¿cierto? Que puedan ser diligentes. Si ustedes empiezan a pensar de esa manera y a atraer gente que sea así, y usted también es así, porque no es como, ah, no, yo quiero uno que me haga todo, no, tampoco, porque no es así, ¿sí? Sino que sea recíproco, como decía Olga, así debe suceder. Entonces vamos a cambiar como ese pensamiento de pronto de que pues siempre sucede así, no es así. Yo, como les digo, he visto de todo, la verdad. Los que no hacen nada, los que hacen mucho o los que se comparten la tarea con su esposa. Y también he visto mujeres que hacen mucho, uy no, ya son extremas, otras que pues digamos que no hacen nada y también son extremas porque son aprovechadas con los caballeros que les ayudan y otros que se comparten entre sí las tareas y es agradable el hogar y es bonito y son proactivos los dos. Entonces, es de todo, mis queridos estudiantes. Bueno, estos solamente son como, digamos, características del género, pero no estoy diciendo que ninguno pueda desarrollarse y avanzar en lo que él se proponga o ella se proponga. ¿Listo? Habilidades domésticas. Acá dice que está pequeñita, pues porque casi siempre vemos a las mujeres muy juiciosas haciendo oficio. Yo he visto hombres haciendo oficio y todo, pero pues digamos que siempre vemos más a las mujeres un poco más detallistas en esa parte, ¿no? Pero los caballeros, como les digo, yo conozco hombres de verdad que me sorprenden, pero ustedes cómo hacen, o sea, ellos son los que hacen todo lo hacen, trabajan, así les toque trasnochan, madrugan, llevan sus hijos, los llevan yo tengo una persona, un caballero, que hace, ¿cuánto tiene su hijo mayor? Como 12 o 13 años. Y él siempre se ha encargado de sus hijos. La mamá, pues obviamente, pues también hace, pero no es tan dedicada como él. Él es pendiente de ese niño, ahora ya nació una niña también, la niña ya tiene como 4 años, y él sigue, o sea, es muy constante con sus hijos. Ya como crecieron, tiene que llevarlos a cursos,
de deportes, de fútbol, de natación, y él los lleva, él se esmera, no duerme casi. Y yo, pero tampoco tiene que ser así, también ella que le ayude. No, ella trabaja, obviamente es una mujer muy diligente en esa parte, es muy trabajadora, estudió y todo, y él pues obviamente él también trabaja, ¿sí? Pero wow, yo me sorprendo con ese caballero, cómo le ayuda a ella y cómo es diligente con sus hijos. Y obviamente adivinen, sus hijos son muy pegados a él porque lo han visto, cómo los quiere y cómo está pendiente de ellos. ¿Ah? Profe, pues en mi caso yo conozco a un papito del colegio de mi hija. Sí, Eh, Él desafortunadamente en el tiempo de la pandemia, pues tú sabes que la pandemia fue muy difícil para todos, ¿no? dura. Desafortunadamente hay mujeres que no valoran al hombre que Ay, tienen al sí. lado y esta señora, pues porque no le daba la plata que ella pedía, ella se encargaba de cuidar a los niños en la casa. Entonces, pues decidió dejarlo y se fue con otro tipo. Le dejó Mm. los 3 niños. Entonces, los niños también sufrieron un estado emocional muy fuerte al irse pues la mamá, porque tú sabes que los niños, los hombres son muy apegados a la mamá. Pero entonces a esta señora pues no le importó y entonces los 2 niños mayores les perdió el año. Pero entonces él siguió adelante, o sea, él siguió adelante con sus 3 niños y él mientras ellos están estudiando, ellos estudian de 7 a 3 y tienen una jornada adicional de pronto, pues, que hacen fútbol, deporte, música, hasta las 5. Entonces el papá los matriculó también a música y fútbol y él trabaja desde las 7 de la mañana que deja a sus hijitos hasta las 5. Y después de las 5 es muy dedicado a sus hijos. Entonces, pues es una experiencia pues muy bonita porque yo también soy mamá y papá y también nos toca así, pero pues es una experiencia porque tú sabes que cuando uno ama a sus hijos, uno entrega todo. Así es totalmente. Yo pienso que es más, esa parte es más individual, digamos, que es del ser como tal, ¿cierto? Que le nace, que realmente en su corazón está el amor propio y asimismo el amor por sus semejantes, en este caso, pues sus hijos, ¿cierto? O su pareja, la consideración. Pero pues lo que sucede es que, digamos que pienso más que esto, digamos, se daña el propósito del caballero y de la dama, se daña mucho cuando ellos están en la crianza, ellos pueden aprender y pueden entender y analizar y ver que hay cosas que no deben suceder, pero digamos que después de que aprenden hábitos o ven, como que ya para adquirirlo les cuesta, ¿sí? Pero se puede, claro que sí, que se puede adquirir y pueden cambiar, pero hay muy pocas personas que deciden cambiar y tomar realmente la responsabilidad y sobre todo como lo que pasa es que las personas ven es que que el otro es recostado, se la está dedicando y que entonces digamos que le va a tocar muy duro porque la otra persona se va a tener solo a él o a ella. Pero cuando yo actúo de verdad con un amor genuino, propio y tranquilo, pues yo lo hago sin necesidad de estar pensando de esa manera. Y sobre todo la otra persona yo la educo como haciéndole ver que no, que hay que hacerlo, ¿sí? Y que independientemente no me pongo a pensar si ella está diciendo que yo soy, que yo tengo que hacerlo o no, ¿cierto? Sino que la educo y le digo, bueno, así, o sea, sin estarle diciendo, con mi actitud, con mi acción, yo puedo hacer que la otra persona reaccione. Pero eso es, digamos que tiene que haber un autodominio total para poder darle el, el qué, el cuerpo, digamos, la forma a esa educación y que sea positiva, ¿sí? Pero pues las personas no entienden eso y además la inteligencia emocional hoy en día está muy quebrantada, digamos que, o bueno, venimos de una inteligencia emocional que ni siquiera se hablaba de ella, ¿sí? Entonces por ese motivo pues como que no se tiene en cuenta y entonces pues obviamente no se trabaja y cada quien con sus emociones totalmente como sin tenerlas en cuenta y actúan como ahí como caiga. Entonces, eso es lo que se pretende hoy en día, que tengamos en cuenta la inteligencia emocional.
y que hay ciertos conceptos y ciertos pensamientos, emociones que debemos empezar a cambiar y que eso hace que otras personas también se eduquen y empiecen a actuar de una forma positiva. Pero es ahí donde está como el desafío del ser humano, empezar a darse cuenta que puede educarse a sí mismo, cambiar y también educar a su pareja o a la persona que esté a su lado, ¿sí? Y también puede educar a sus hijos. Pero pues como esto, digamos que la inteligencia emocional no se hablaba tanto, se tenía como un tabú. Por ejemplo, antes ir al psicólogo, ay no, ¿qué tal? Les daba pena decirlo. Y además, eso era para locos antes, así decían. Pero hoy en día es normal, es como ir al odontólogo a que miren cómo estoy yo, ¿cierto? Y si me siento muy cargada y si siento que realmente necesito que alguien me ayude emocionalmente, entonces acudo sin ningún problema y ya no es un tabú. Como, y no, qué pena ir al psicólogo, no, ya no. Eso ya no debe existir y debo aceptar que necesito ayuda, ¿sí? Porque tal vez me está haciendo daño y le estoy haciendo daño a los que viven conmigo y no me he dado cuenta. ¿Mm? Entonces vamos a seguir hablando de las características de las damas. Ya hablamos de los caballeros, ahora vamos a hablar de las damas. A las damas les encanta mucho la ropa y sobre todo que esté limpia, que esté bien presentado, como también están muy pendientes de esa parte. Les encanta que todo esté como pulcro, limpio, bien puesto, ¿cierto? Nos gusta ver bien presentadas las personas, verme bien presentada yo, ¿sí? Ponerme cuidado. El olfato para todo lo que brilla. Nos encanta el aseo, ¿cierto? No estoy diciendo que solo sean las damas, los caballeros también les encanta, ¿sí? Pero pues digamos que se denota más en las mujeres, ¿m? En algunas mujeres. Dice aquí que la glándula del ya te lo dije. Nosotros somos como ya te lo dije, o sea, cuando me preguntan mami o bueno, el esposo le dice a uno tal cosa, ya te lo dije, ¿sí? Como ya estamos muy, como respondemos de esa manera. ¿M? Memoria para culebrones. Ay, no, somos muy históricas. Estamos recordando cosas de hace años pasados, no hemos perdonado todavía. Han pasado 10, 15 años y todavía recordamos, ay, acuérdese cuando tal cosa, acuérdese. No perdonamos tan fácilmente y nos hacemos daño a nosotras mismas y le hacemos daño a las personas, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a pasar la página, porque a veces seguimos viviendo en el pasado, no, no superamos los errores de la otra persona o incluso los mismos míos. Y eso lo traigo todos los días viviendo con ese sentimiento y con esas emociones negativas ahí. Y eso nos hace daño. Entonces tenemos que aprender a perdonar, ¿cierto? En los aniversarios y los cumpleaños, las fechas de cumpleaños, somos muy dadas a recordar siempre fechas, a ser especiales, a estar pendientes de cuando cumplen mis hijos, mi esposo, ¿cierto? Y estamos recordándole y estamos felicitando a nuestros amigos, estamos muy pendientes de eso, ¿cierto? Rumores y... ¿Qué dice ahí? Ay, esperen un momento porque no... Eh, cotilleos, dice ahí. Rumores es como, se junta con esta que dice bla, 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 bla. Son como que digamos que estamos muy pendientes de la información, ¿cierto? Entonces, digamos que nos tienen como así diciendo que somos muy chismosas o que estamos muy pendientes de otros, de la vida de otros, estamos muy somos muy observadoras mirando qué hacen, qué sucede y hablamos muy fácilmente de las cosas, entonces tenemos que aprender a ser prudentes, pero no sucede en todas, obviamente, no es en todas, sino que digamos que se destaca en el género femenino. ¿No? Generador de dolores de cabeza. Somos expertas cada rato que nos duele la cabeza porque estamos muy ocupadas, porque tenemos muchas cosas. Nosotras no somos de una sola tarea. Nosotras mientras estamos haciendo el almuerzo, estamos trabajando, estamos arreglándonos, estamos haciendo varias tareas y eso genera estrés, ¿sí? Y
pues aún así, digamos que le damos mucho raciocinio a muchas cosas que no tienen sentido, como de pronto nos quedamos pensando en lo que me dijo mi esposo ayer o me dijo mi hijo y como que no avanzamos y eso como nos genera estrés. Entonces tenemos que aprender a avanzar y no quedarnos o enredarnos en cosas que pues no tienen sentido y sobre todo a veces no son tan importantes, pero le damos la importancia y armamos una situación grande de cosas que pues no hay necesidad, ¿sí? Compras compulsivas, dicen que las mujeres somos un poco impulsivas, no todas, igual como siempre, no todas, los hombres también hay hombres muy impulsivos y no ahorran, no son muy fácil de gastar y después les hace falta, ¿sí? Entonces, igual, tenemos que tener cuidado con esa parte porque pues hace parte de nuestro progreso también. Eh, ¿Qué más dice? En las glándulas muy pequeñitas, dice que comprensión de chistes. Somos, digamos que nos tienen como catalogadas que no entendemos los chistes. Siempre nos tienen que hacer un dibujo porque no es tan fácil para nosotras comprenderlos, ¿cierto? Nos lo cuentan y nosotros como así, ¿sí? La conducción de coches, mire, acá está pequeñita. Sí lo hacemos, claro que sí, pero digamos que no son, digamos, un número alto, sino que más lo hacen los caballeros. ¿Mm? Iniciativa en el sexo, mira, muy poca. Los caballeros son los que tienen la iniciativa en el sexo, los más, ¿no? No que estoy diciendo que hay mujeres o que todas las mujeres definitivamente no tengan iniciativa, no. Hay mujeres que también lo tienen, ¿sí? Igual que pasa con las características de los caballeros, ¿sí? Eh, bueno, ahí iniciativa en el sexo, conducción de coches, manejo de ordenadores. Ah, bueno, para la tecnología como el computador, cosas así como tecnológicas, como que nos cuesta un poquito, ¿cierto? Pero recuerde, solo son estadísticas y digamos que el género se destaca por una y otra cosa, pero hay de todo. ¿Mm? Hay de todo y sobre todo cuando como el hombre y la mujer entienden sus roles y empiezan a ser un poco más sensatos en lo que se puede hacer, que porque el hombre, antes se pensaba, ¿no? Y las mujeres eran las más machistas. Las mamás pensaban que si el hijo, hombre caballero, se metía a cocinar, era terrible. La esposa ya lo había cogido de qué? De cocinero, de empleado, y entonces era mal visto. Eso era como en los 90, en los 80, ¿sí? Eso era terrible. Pero es, hoy en día las tareas son para los dos. ¿Mm? Y todo lo puede hacer tanto el uno como el otro. No pasa nada. Y cada, como ayer decía Saúl, o hoy, ahorita, que él se podía desenvolver sin ningún inconveniente en su casa, solito, tranquilo, y hacía sus cosas y no tenía ningún problema, ¿sí? Y así debe suceder. Todos podemos hacerlo. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿O todo está hasta ahí? No hay ningún... Todo está claro, profe. Listo. Bueno, vamos a hablar de las cualidades de inteligencia emocional. ¿Cuáles son esas cualidades de la inteligencia emocional? Y te voy a pedir el favor, Lady, si estás ahí, o Franci. Franci, ¿tienes micrófono? Conciencia de uno mismo es la capacidad de reconocer los propios sentimientos, emociones o estados de ánimo. Listo, Lady, qué pena, es que se me olvidó. Bueno, gracias, Franci. Entonces, las cualidades de la inteligencia emocional, conciencia de uno mismo, ¿sí? La capacidad de reconocer tus propios sentimientos, tus propias emociones, tu propio estado de ánimo. A veces estás enojado y no sabes por qué estás enojado, ¿sí? A veces estás triste y no entiendes por qué pasó, qué te afectó. ¿Mm? Entonces hay que reconocer esas emociones para, pues obviamente, darles viabilidad en tu vida. ¿Mm? Entonces,
Aquí hay otras cualidades. La segunda, equilibrio anímico. Si me ayuda, Sebastián. Sí, equilibrio anímico es la capacidad de control del mal humor para evitar sus efectos perjudiciales, entendidos estos en términos de conductas indeseables. Muy bien, entonces el equilibrio anímico yo también puedo regularlo, ¿sí? Pero muchas veces dejamos que esas emociones se desborden en mí y por eso es que hay accidentes, situaciones, agresividad, desbordes. Digamos que salen problemas más grandes de lo que debían de haber salido por culpa del desequilibrio. ¿Mm? No hay equilibrio y entonces, digamos, emocional. Y en ese orden de ideas, si me sacaron de quicio, por ejemplo, hay emociones o sentimientos que hacen que yo me salga totalmente de quicio. Los celos. Los celos, si yo no controlo esos sentimientos o esas emociones, me pueden llevar a ver cosas que ni siquiera son así, pero me las imagino, ¿sí? Y puedo cometer un error con las personas. Han habido situaciones muy adversas a causa de estos sentimientos, ¿sí? O, por ejemplo, emociones como la soberbia, el orgullo, el hecho de no dar su brazo a torcer, ser duro en esa parte porque cree que si da su brazo a torcer, las otras personas se la van a dedicar y ya ha llevado su vida así hasta el momento que ya, digamos, él dice yo soy así y no, y se tiene que hacer lo que yo diga y no, no ablanda su corazón y no entiende que de esa manera va a perder las personas y va a perder las oportunidades en la vida, ¿sí? Y hay muchas emociones negativas, muchas más. Esas son unas que les estoy nombrando, pero hay muchas más que también nos hacen zancadilla. Tercero, motivación. ¿Me ayudas, Olga, por favor? Señor, perdón, espérame un momento. Señor Saúl. No, que ya veo claro, puedo leer, puedo colaborar con la lectura. Ah, bueno, entonces ayúdame con esta, ¿sí? Si ayer estaban muy oscuros y no lo veía bien. Cualidades de inteligencia emocional. Tercero, tres, motivación. Es la capacidad para autoinducirse emociones y estados de ánimo positivos, como la confianza, el entusiasmo y el optimismo. ¿Ustedes sabían que se pueden motivar a sí mismos? ¿De qué manera lo pueden hacer? ¿Quién me dice de qué manera puede motivarse a sí mismo? ¿Cómo lo hacen? Pues, profe, hay una motivación que yo hago con mi hija y siempre nos hacemos el regalo para el Día de la Madre, para los cumpleaños de ella y para el Día del Amor y la Amistad. Son unos masajes de relajación que vienen con chocoloterapia o con aromaterapia, Terapia. que vienen con diferentes olores aromáticos. Entonces, pues lo relaja uno y lo otro es que los domingos vamos a hacer aeróbicos por la mañana. Esa es una clase de motivación para nuestra vida personal, el estudio y para el trabajo. Ok. Aquí dice Lady Tatiana que establecer metas cortas. Eso le ayuda, claro, porque es como son cortas, o sea, se pueden alcanzar rápidamente, ¿cierto? Y entonces eso le ayuda a motivarse y es verdad. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más tiene ideas de cómo se puede motivar a sí mismo? ¿Ninguno? Bueno, hay varias. Por ejemplo, lo que dijo Olga es importante. A veces somos muy radicales en el sentido cuando estamos ahorrando, ¿sí? Y está bien, porque son metas y hay que hacerlo. Pero a veces somos duros con nosotros mismos y o estamos ahorrando o estamos pagando alguna deuda y somos totalmente radicales y no podemos gastarnos aunque sea un postrecito pequeñito. Ese es un premio para ti por tu esfuerzo, porque lo estás haciendo muy bien. Hay que reconocer que tú te estás esforzando y ese es un regalo para ti, para nadie más. Cómete algo que te encante. Eso es bueno para ti.
Eso es una terapia, tú entrar a un lugar donde te gusta estar y te lo comes. Si quieres solito, lo puedes hacer. Y si quieres con alguien, hazlo. Pero no es todos los días ni cada rato, pero lo puedes hacer. ¿Sí? Esa es una forma. Otra forma es cuando tú te hablas a ti mismo. A veces tenemos que cambiar nuestra conversación interna. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos decimos? Soy imparable, soy capaz, soy exitoso, soy profesional, yo puedo, soy saludable, ¿cierto? Soy independiente, ¿m? Soy autosuficiente, aprendo rápido. Todas estas cosas yo me las puedo decir a mí mismo. Y eso es una forma de motivarme y va cambiando el chip allá adentro, ¿sí? Pero cuando no, entonces, pues obviamente es un diálogo interno negativo que te va a hacer daño. Esas son algunas de, digamos, terapias o motivaciones que puedes hacer por ti mismo. Incluso comprarte algo, ¿sí? Algo que te guste, obviamente. No, lo compré para mí porque yo me lo merezco, ¿sí? Pero a veces no, como nos cohibimos de todo y es que yo he escuchado personas que dicen es que no me compro nada porque solamente, bueno, pues yo entiendo las metas, claro, y ahí están, ¿cierto? Pero a veces necesitamos motivarnos y entonces busca la forma de motivarte, ¿sí? Búscala. ¿Cómo te motivas a ti mismo? ¿Mm? La capacidad para autoinducirte emociones y estados de ánimo positivos. ¿Mm? Entonces, ¿cómo lo haces? Por ejemplo, si tienes mal genio y todos los días te la pasas como gruñón, ¿cómo haces para quitarte ese mal genio? ¿Qué vas a hacer para ponerte metas y autoinducirte a emociones más tranquilas, más relajadas y sobre todo más llenas de amor hacia ti mismo? ¿Cómo haces? ¿No? Entonces eso hay que hacerlo, si no vamos a permanecer en ese estado difícil. Aquí hay otra, la cuarta, control de los impulsos. Eh, Sebastián, no, Olga, ¿me ayudas por favor? Bueno, emocional, control de los impulsos, es la capacidad de aplazar la satisfacción de un deseo en aras de un objetivo. Muy bien. Pero pues Entonces, yo veo ahí maltrato personal y intrafamiliar. Y eso no se puede permitir ni siquiera del hombre a la mujer ni la mujer al hombre. Hay un respeto. exactamente, dice control de los impulsos. Muchas veces por no sabernos controlar nuestras emociones, hacemos eso. Y muchas veces no es un maltrato físico, sino un maltrato verbal, ¿sí? Que es como si nos dieran, mejor dicho, nos pegaran con piedras, con de todo, porque duele mucho, ¿cierto? Entonces tenemos que tener cuidado en la forma, en un momento determinado de rabia, de emociones adversas, ¿qué le voy a decir a las personas? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Soy grosero, ofensivo, humillativo? Estoy pendiente de sacarle en cara todo lo que he hecho o lo que estamos haciendo, ¿cierto? Cuidado con eso. Ahora, peor si usted a través de todo esto también se desborda en sus movimientos, digamos, con su cuerpo y de pronto manda mano o le pega a las personas. Obviamente la otra persona no debe permitirlo, ¿sí? Pero hay que tener cuidado porque a veces digamos que dicen se salió de control. No, ¿cómo así que se salió de control si estamos hablando con personas que tienen sentimientos y pensamientos y una mentecita con la cual pueden analizar, controlarse ni hacer las cosas de otra manera? Si estás muy enojado, ve y camina, sal de ahí. Quítate esos motivos para estar alegando y para estar enojado, ¿sí? Pero evita lastimar a las personas, sea de la forma que sea verbal, física, psicológica, de la forma que sea, eso no se hace. Tú pones en aprietos a las personas cuando actúas de esta manera.
Y entonces las empiezas a hacer sentir obligadas con tu actitud, ¿sí? A veces no tenemos que decir nada ni siquiera, sino mi actitud daña todo el ambiente familiar, laboral, social, donde yo me encuentro. Y eso saca corriendo a las personas. Haces que se aburran las personas cuando te comportas de una manera negativa, ¿sí? Entonces, cuidado con esta parte, porque de verdad es muy delicada, ¿no? Cualidades de inteligencia emocional. Seguimos. La quinta es la sociabilidad. Y ahora sí te voy a pedir el favor, Sebastián. Quinto, sociabilidad. Si las 4 cualidades anteriores tienen relación en el conocimiento y el control de las propias emociones, la sociabilidad tiene que ver, en cambio, con el conocimiento y control de las emociones y estados de ánimo de los demás. Cuanto más hábiles seamos para interpretar las señales emocionales de los demás, mejor controlaremos las que nosotros mismos transmitimos. Muy bien. Si yo veo una señora angustiada, ¿yo qué voy a hacer con una señora angustiada? ¿Cómo voy a reaccionar? O me salgo de quicio y le digo, oiga, contrólese, o me calmo, la dejo que ella reaccione a su manera, yo solamente estoy mirando todo desde la perspectiva de lejos, ¿cierto? Estoy mirando a ver cómo le puedo ayudar, pero no voy allá a empeorar la situación, porque incluso hay clientes que llegan enojados y una palabra que yo digo y ya, todo se daña, peor, reaccionan de una forma peor, ¿sí? Entonces es aprender a manejar las emociones de los demás, es decir, yo veo la actitud de las personas y así mismo me doy cuenta si puedo hablar, si puedo acercarme, o si tengo que dejarlo solo, si tengo que dejarlo que hable, ¿cierto? Todo es leíble y yo puedo hacer eso y evitar situaciones adversas por no ser prudente. ¿Mm? Listo. Acá terminamos con nuestras diapositivas. Entonces, lo importante de la inteligencia emocional es que tú pongas metas en tu vida, ¿sí? Metas de cambio. Cada uno de nosotros nos conocemos, sabemos en qué estamos fallando y no tanto fallando, porque no se trata de como criticarnos, juzgarnos, sino que de alguna manera algo nos ha hecho daño a través del tiempo. Puede ser que nos criaron de una forma dolorosa, angustiante o tal vez no. Simplemente yo emocionalmente, mi yo como tal se afecta fácilmente, ¿sí? Entonces, lo que tienes que hacer es mirar, encargarte de ti. A veces no nos encargamos de nosotros mismos y dejamos que eso se desborden, esas emociones. Pueden ser de tristeza o pueden ser de rabia y de impotencia. No debe suceder, ¿sí? Debemos tener control sobre nuestras emociones y saberlas dirigir. Entonces, vamos a mirar aquí este video que nos habla sobre la inteligencia emocional. Imagina tener un control. Entonces, vamos a mirar este video y luego hay otro video que está pendiente. Entonces, primero analizamos este. Control completo de tus emociones. Si te sintieras enojado, poder calmarte. Si te sintieras nervioso, poder relajarte. O si te sintieras deprimido, poder alegrarte. Esto es posible. En este video te enseñaré cómo puedes desarrollar tu inteligencia emocional, lo que evitará que tus emociones negativas te sigan dañando, y en lugar de eso, aprendas a usarlas como herramientas para guiar tu vida. Este video está inspirado en el libro La inteligencia emocional, en donde Daniel Goleman explica de manera muy precisa cómo es que las emociones están diseñadas para guiarte por la vida y no para dañarte. La mente tiene cierta complejidad, pero décadas de investigación han llegado a la conclusión de que la inteligencia emocional se puede desarrollar, y esto te dará la capacidad de dominar, controlar y manejar tus emociones como mejor te parezca.
Cada uno de nosotros tiene dos tipos de mente que habitan nuestro cerebro. Del lado izquierdo tenemos una mente racional y del lado derecho tenemos una mente emocional. Nuestra sociedad se ha concentrado en que lo más importante es el intelecto racional, pero estadísticamente se ha concluido que la inteligencia emocional, o EQ, es más importante para una vida exitosa que el coeficiente intelectual, o IQ. Por esa razón, si queremos ser exitosos en cualquier cosa, es crucialmente importante que nos concentremos en elevar esa inteligencia emocional. ¿Te has preguntado por qué somos tan impulsivos? Antiguamente, cuando la supervivencia física lo era todo, la estructura de nuestro cerebro creció con el modo de actuar antes que pensar. Un modo muy útil en una pelea con otra tribu o cuando te enfrentas con un león hambriento. Pero hoy en día, en pleno siglo XXI, seguimos con esa misma estructura cerebral, en donde sufrimos secuestros emocionales. Estos secuestros emocionales nos llevan a perder el control de nuestra mente racional y nos volvemos esclavos de nuestras emociones. Esto explica que realicemos actos sin sentido, como por ejemplo gritarle como loco a un ser querido por un accidente que cometió. Ya es tiempo de que nos eduquemos emocionalmente, civilicemos nuestro cerebro y lo acostumbremos a pensar antes de actuar. La inteligencia emocional se desarrolla de dos maneras distintas. La primera es estar consciente de tus propias emociones. Esto quiere decir que te vuelvas un observador. De la misma manera que cuando ibas al zoológico de niño e identificaste a los animales, mira, ahí está el tigre, ahí está el oso, ahí está el canguro. Ahora tienes que volverte un explorador de tus emociones e identificarlas cuando aparezcan. Mira, ahí está el enojo, ahí está la frustración, ahí está la alegría. Por más ridículo que suene, esto simplemente significa que tienes que entrenarte a reconocer y etiquetar tus sentimientos y emociones. La segunda manera para desarrollar tu inteligencia emocional es regulando tus propias emociones. Esto significa que al sentir un sentimiento o una emoción, tú decides cómo vas a responder en los siguientes segundos. Tú tienes la capacidad de ordenarle a tu mente emocional que se haga a un lado y que la mente lógica retome el control del barco. Para darte un ejemplo, imagina que estás manejando en la ciudad y un coche se atraviesa de manera muy imprudente enfrente de ti. Nuestra primera reacción es explotar contra el conductor y gritarle toda clase de insultos. Tu miedo desencadena una lluvia de emociones negativas: enojo, frustración e ira. Pero recuerda lo que aprendiste hoy y haz lo siguiente. Primero, tienes que reconocer las emociones que estás sintiendo y etiquetarlas. Y luego, date cuenta que tú tienes la capacidad de tomar control sobre tus emociones. Respira lentamente del 1 al 5 y deja que tu cuerpo estabilice la presión arterial. 1, 2, 3, 4, 5. Durante este proceso, tu mente racional retomará el centro de comando de tu cuerpo y reaccionarás de una manera mucho más lógica y prudente, evitando perder el control ante el secuestro emocional. Las dos cualidades, identificar tus propias emociones y regularlas, son habilidades que dependen de una buena comunicación entre tu mente racional y tu mente emocional. Es fundamental que para evitar problemas, fortalezcas la relación entre estas dos partes. Entre mejor se comuniquen tus pensamientos y tus emociones, mejores decisiones podrás tomar. De manera diaria, practica estos principios y muy pronto comenzarás a notar un cambio radical en cómo te relacionas con tus emociones. Por otra parte, una mayor inteligencia emocional también equivale a mejores habilidades sociales. Al reconocer tus propias emociones, podrás generar empatía con otras personas. La empatía es la capacidad de apreciar e intuir lo que otras personas están pensando y sintiendo. El desarrollo de la inteligencia emocional te convertirá en un detector de sentimientos no solo en ti, sino también en otras personas, lo que te permitirá entenderlas mejor y establecer relaciones mucho más sólidas. Esto significa una mejor relación con tu familia, con tus clientes y con tu pareja. Al estar trabajando con tus emociones, notarás que hay otra habilidad muy importante que estarás desarrollando: la persistencia y la automotivación. Una lección muy importante que nos ofrece este libro es la siguiente: fallar está muy bien, significa que estás más cerca de conseguir tus objetivos. Esto básicamente quiere decir que te vuelves un optimista. En la escuela nos castigaron mucho por fallar, nos acostumbraron a pensar que fallar era muy malo, pero la vida es muy diferente. Fallar es necesario para desarrollarte y crecer en cualquier aspecto de tu vida. Imagina que quieres lograr un objetivo, pero por más que lo intentas, fallas y fallas y fallas. Mucha gente se dará por vencida y perdería toda motivación por seguir adelante. Pero una mayor inteligencia emocional te permite poner a tu mente en modo optimista, por lo que generarás pensamientos positivos que se convertirán a su vez en emociones positivas, lo que significa que por más que falles, tu mente se sentirá motivada de seguir intentando hasta que logres el objetivo. Así que la próxima vez que algo te salga mal, recuerda que los sentimientos negativos que sientes pasarán y sigue intentándolo. Poco a poco acostumbrarás a tu mente a ser más optimista y notarás una transformación en tu actitud. El siglo XX se obsesionó con el coeficiente intelectual, porque la industria era mecánica y rígida. En el siglo XXI, lo más importante es tener habilidades sociales, crear relaciones e innovar para el futuro.
Resulta evidente que todo aquel que quiera ser exitoso tendría que desarrollar su inteligencia emocional. Nuestro cerebro es extremadamente flexible. Podemos mejorar la relación que tenemos con nuestra mente emocional y usarla a nuestro favor. No estamos condenados a una vida sumisa a nuestras emociones. Podemos cambiar si lo deseamos. Lo más fascinante de la inteligencia emocional es saber que las emociones se pueden utilizar a nuestro favor. Las podemos utilizar de guías para conocernos mejor, conectarnos con gente y mantenernos motivados durante los momentos más difíciles. Pero sobre todo, tenemos que reconocer que la inteligencia emocional nos abre una puerta en donde las emociones y los sentimientos dejan de destruirnos y en lugar de eso, nos ayudan a convertirnos en mejores humanos. Gracias por ver este video. Espero que te haya servido y haya despertado tu curiosidad emocional. Si te gustó, por favor suscríbete. Entonces, pues nos hablan de la importancia del control, ¿no? Y entender pues que tenemos un lado que es intelectual y el otro que es emocional. El del lado izquierdo es eh, intelectual, ¿sí? Y el lado derecho es emocional. A través de desarrollar el lado derecho, que es la parte emocional, vamos a dirigir bien nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras actitudes. Vamos a lograr también tratar bien a las personas y sobre todo entenderlas, entender sus emociones y también ayudarles a dirigir sus emociones. ¿No? Pero pues obviamente todo tiene un proceso. A veces no estamos acostumbrados a tratar con gente y nos da mal genio o no las entendemos, como que nos cuesta tenerle paciencia. En la comunicación tal vez no tenemos efectividad porque no nos gusta hablar con las personas y sobre todo si no entienden lo que yo digo, porque a veces quiero que me entiendan a mí, pero yo no entiendo a los demás, ¿cierto? Entonces tenemos que estar abiertos a las opiniones de los demás, abiertos a los aportes de los demás, a la forma de pensar de los demás, respetarlos para que ellos también hagan lo mismo conmigo. Cuando yo hago esto de una manera amorosa, tranquila, serena, aunque yo no esté de acuerdo, porque sé que tal vez mi forma de ser, mi actitud, eh, mis principios, mis creencias hacen que yo como que lo de la otra persona lo rechace, ¿cierto? Pero yo tengo que entender que aunque yo lo rechace y no esté de acuerdo, tengo que respetar su punto de vista y su forma de ser. ¿Mm? No debo meterme con esos asuntos, ni dar mis opiniones, y mucho menos de una forma déspota, grosera, irresponsable, ofensiva. No, nada de eso. Debo respetar a las personas y también me van a respetar a mí. Ahora, las personas se comportan contigo como tú te comportas con ellas. ¿Sí? Escuchen bien eso. Las personas se comportan contigo como tú te comportas con ellas. No importa la naturaleza de su ser, es decir, que a veces sean muy, como, ¿cómo se dice? De esas personas explosivas que se la pasan enojadas, que todo les saca la piedra, pero si yo tengo la capacidad de tratarla bien y de entenderla, no se trata de ir a sentarme allá a escuchar, no, sino saber tratar las personas. Entonces, ella no va a tener nada que ver conmigo independientemente de su forma de ser. No va a salir de ella. Por eso les digo, yo puedo educar a las personas, pero depende de mi actitud y de mi capacidad de control y de manejo de emociones, ¿sí? Y lo debo hacer de una forma asertiva, no a las malas, porque obviamente si lo hago a las malas, pues no va a salir ningún resultado positivo. ¿Algún aporte, alguna cosa que tengan que decir o que quieran decir? Les escucho. Profe, pues sí, yo pienso que es como controlar las emociones antes de que las emociones lo controlen a uno. A veces uno con cabeza caliente dice o hace cosas que después como que uno ya con cabeza fría reflexiona y se siente mal. Y después a veces para remediar la situación es difícil, entonces es mejor prever eso y saber respirar, como pensar en otra cosa mientras
vuelve uno como a ese estado racional y puede evitar esas situaciones. La sensatez, ¿no? Es buscar la sensatez y como ahí decían, cuando tú estés al borde del ¿qué? De la explosión, de explotar las emociones, cuenta, a veces no tengo que contar solo hasta 10, sino hasta 20 o 30, pero tengo que tener, digamos, ese autodominio para hacerlo. Porque estoy contando, pero es que no estoy como, ya quiero ir a coger a la otra persona y sacudirla. A veces hay personas así. Tenemos que tener cuidado con nuestras emociones. No hay nadie más lastimado con ello que tú mismo, ¿sí? Independientemente de que la otra persona te haya dicho algo, te haya ofendido, o tal vez no haya hecho algo. Y independientemente de las otras personas, tú mandas en tus emociones. Tú eres quien decides, ¿sí? Tú eres el dueño de ti mismo, de tus pensamientos. Entonces, ¿cómo te gobiernas a sí mismo? ¿Cómo lo haces? ¿Qué haces? ¿Mm? O sea, analízate y mira cómo de ahora en adelante puedes mediar y regular esos sentimientos. Vamos a mirar otro video donde nos habla de 10 cualidades que tienen las personas con inteligencia emocional, ¿sí? Vamos a ver si es verdad lo que yo dije. 10 cualidades que tienen las personas con alta inteligencia. Es verdad. Entonces vamos a ver ese video, ¿listo? Y pues la idea de este video es que ustedes miren esas 10 cualidades. Si ya tienen algunas, súper genial, ¿sí? Y las que no las tienen, pues que las anoten y puedan empezar a trabajar en ellas. Eso nos va a hacer cambiar de actitud, de perspectiva, nos va a hacer un poco más tranquilos y sobre todo voy a poder comunicarme socialmente, familiarmente, laboralmente y no voy a tener inconvenientes. Entonces, anoten las que les falte o si son todas, no importa, también, obviamente con mayor veras, como dicen por ahí, con mayor razón, hágalo. Bueno, entonces vamos a ver este video. Inteligencia emocional. ¿Qué es exactamente la inteligencia emocional? La capacidad de identificar con precisión nuestras propias emociones, así como las emociones de los demás. La capacidad de utilizar las emociones y aplicarlo a tareas como el pensamiento y la resolución de problemas. La capacidad de gestionar las emociones, incluyendo el control de nuestras propias emociones, así como la capacidad para animar o calmar a otra persona. Como dijo Goleman, ninguna cantidad de inteligencia puede compensar la falta de habilidades emocionales y sociales, cada vez más importantes, especialmente dentro del mundo profesional. Aquí te presentamos 10 cualidades que las personas con alta inteligencia emocional tienen. No son perfeccionistas. La persona emocionalmente inteligente sabe que la perfección no existe. Rechaza la frustración y la sensación de fracaso que acompañan a esa constante búsqueda de la perfección. Es alguien consciente de que la búsqueda del perfeccionismo le dejará colgado en los defectos de los demás, así como los suyos propios, y que hay expectativas que no son emocionalmente maduras. Tratando de ser perfectos a todas horas, no seremos capaces de disfrutar nuestros logros. Conocen sus fortalezas y debilidades. Sabe cómo valorar sus puntos fuertes y cómo utilizarlos de forma que puedan compensar sus debilidades. En el trabajo y en su vida social, elige deliberadamente situaciones que pongan de manifiesto sus puntos fuertes para que pueda tener éxito. Siempre que le es posible, también elige a los amigos y compañeros de trabajo que comparten sus puntos fuertes y pueden ayudarle con sus debilidades. Están automotivados. Su motivación le viene de dentro y no desde una fuente externa. No busca una recompensa para lograr sus objetivos, porque la motivación viene de él mismo. Tiene claros sus objetivos y que no necesitan recordatorios. Las personas emocionalmente inteligentes son capaces de establecer tareas por sí mismas y trabajar en ellas por su cuenta. Tienen empatía por los demás. Las personas con alta inteligencia emocional tienen mucha empatía. Eso significa que se interesan de forma genuina por las otras personas. Tienen la capacidad de sintonizar con el lenguaje corporal y expresiones faciales para entender las emociones de la gente, incluso sin palabras. No se centran en los errores del pasado. Se dan cuenta de que no hay nada que ganar por aferrarse al pasado.
Es alguien capaz de recordar sus errores lo suficientemente bien como para aprender de ellos, pero sabe mantenerlos a una distancia suficiente para evitar que las experiencias negativas invadan su presente. Es consciente de que su pesar le impediría aceptar plenamente el presente. No se distraen con facilidad. Es capaz de estar completamente presente en cualquier tarea que esté haciendo. Se centra en completar una tarea cada vez y no permite que otras tareas o distracciones se interpongan en su camino. Reconocen la diferencia entre la multitarea y el multienfoque. No va a cambiar sus metas hasta que éstas se lleven a cabo. No se desvían de sus objetivos por cosas como las redes sociales o algunos pensamientos negativos. Saben equilibrar el trabajo con la vida social. No importa lo ocupado que esté con el trabajo o los estudios, sabe lo importante que es encontrar algo de tiempo para su vida social. Tiene un buen conocimiento de sus habilidades y de cuánto tiempo le llevará a lograr las cosas. Entiende que debe trabajar duro para lograr el éxito, pero también sabe que a veces hay que ser capaz de desconectar por completo del trabajo para recargarse. Saben cuándo decir no. A veces, decir no puede ser difícil, pero las personas emocionalmente inteligentes saben cuáles son sus límites y reconocen que no pueden hacerlo todo. No se comprometen a largo plazo sin realizar primero un examen a fondo de lo que se les pide. Sabe cómo dar una respuesta como tal vez o voy a pensar en ello, en situaciones que posiblemente requieren su rechazo. Para ser emocionalmente inteligente, uno debe decidir sobre las prioridades y tener en cuenta que, al negarse a algunos compromisos, tendrán la oportunidad de centrarse plenamente en las tareas que ya tienen entre manos. No temen al cambio. Saben controlar sus miedos para que no les paralicen el camino hacia sus objetivos. El cambio es necesario para el crecimiento personal y profesional. Uno siempre debe estar preparado para cualquier cambio que se presente y ser lo suficientemente flexible como para adaptarse cuando sea necesario. Tienen una actitud positiva hacia el cambio y reconocen que les estimula y les conduce a mejores cosas. Saben cómo manejar sus emociones. Las personas emocionalmente inteligentes son capaces de reconocer sus emociones y averiguar por qué algo les molesta, con el fin de llevar a cabo algunas acciones para mejorar la situación. Saben que la ira necesita ser canalizada y dirigida adecuadamente hacia situaciones y eventos en lugar de hacia personas. Son racionales y mantienen sus emociones bajo control. También son confiados y seguros de sí mismos, lo suficiente como para no ofenderse por cosas triviales. Esperamos que este vídeo te haya gustado y te sirva de ayuda. Hasta pronto. Ay. Bueno, entonces, preguntas, aportes, ¿qué les dejó de enseñanza los videos que les mostré acerca de la inteligencia emocional? ¿Qué dice? Si les aportó el conocimiento de hoy, aprendieron. Pues, profe, uno como ser humano, uno debe controlar la ira. Puede ser que la ira, uno saberla controlar y respirar, ¿no? Hay personas que toman respiración, hay personas que mejor se van para evitar algún problema, hay personas que se toman un vaso de agua para calmarse y bajar ese estrés, o que son personas que piensan antes de hablar o antes de embarrarla, porque uno tiene que pensar antes las cosas, antes de herir a la persona, bien sea sus sentimientos o la forma de ser de la persona. Ok, muchas gracias, Olga. Dígame, Saúl, señor. Profe, yo considero que para la inteligencia emocional influyen mucho los hábitos de vida, ¿sí? Por ejemplo, hacer deporte, cuidarse uno, cuidar la salud en general, salud preventiva que llaman. Hacer deporte, tener una alimentación balanceada, comer muchas frutas, vegetales. Y sí, pues todas las prácticas que uno encuentre para relajarse emocionalmente, que influyen en el sistema. Las considero
pues importantes para mantenerse uno así estable. Exactamente. Recuerde automotivarse, porque muchas veces usted se estresa porque no se motiva a sí mismo. No mira que como también póngase metas personales, ¿sí? Que le aporten a su crecimiento personal. No solamente de pronto metas con objetivos como muy metálicos, solamente como en la parte de dinero, ¿sí? Sino que también le aporten a ustedes enriquecimiento personal, que ustedes se sientan realizados, que sientan que cambiaron, que sí, que hay mejoramiento, porque eso les ayuda. Y por favor, no solamente como estén sumidos al trabajo y se olviden de que ustedes son personas, sino realmente dele tiempo a todo. Hay tiempo para todo en esta tierra. Nosotros nos quitamos los derechos nosotros mismos, pero tenemos tiempo para todo. Hay tiempo para trabajar, tiempo para reír, para compartir, para estar solo, para todo, ¿sí? Y a veces nos convertimos es en máquinas de trabajo. Yo les explicaba el ciclo de la rata ayer, creo que fue donde realmente cogemos la vida monótonamente y perdemos la esencia, ¿sí? Perdemos el propósito y nos convertimos en máquinas y solamente produzca y produzca. Y no es así. Entonces aprendámonos a hablar positivamente para poder crecer. Lady dice optimismo, no no sobrepensar, perdonarse y avanzar. Suena, suena cliché, pero sí se puede ir haciendo un hábito de a poquitos. Claro que sí, el ser humano tiene esa capacidad, que a pesar de que ya tenga la forma de ser, porque ya si me criaron, llevo 30 años, 40, 20, los años que sea, y ya es muy difícil, tal vez sea difícil, porque eso no les voy a decir que no, pero se puede cambiar. Si usted quiere, puede cambiar, puede suceder, puede hacer el clic en su vida y darle o el vuelto de éxito que usted necesita. Pero obviamente debe estar concentrado, tiene que tener objetivos. O si no, pues obviamente se va a ver frustrado. No es la idea, ¿sí? Sino que realmente vea que puede cambiar y que lo va a hacer. Póngase metas, como decían ahí ustedes mismos, a corto plazo y luego a mediano y luego a largo plazo, ¿sí? Pero escriban esas metas, necesitan escribirlas. Eh, También, digamos, con su mapa de sueños. ¿Ustedes saben qué es un mapa de sueños o no? No, no, ese sí no lo sé. Ok. Olga, Sebastián, ¿ustedes saben? Franci, No, señora. ok. ¿Qué es un mapa de sueños? Les voy a explicar. Un mapa Pues, de profe, sueños. Señora, bueno, qué pena. Pues el mapa de sueños es poner retos en nuestras vidas, tener en cuenta, o sea, no hay que tener en cuenta lo pasado, sino lo que uno hace en el presente y proyectarlo al futuro. ok, es proyectar tus metas. ¿En qué? En una cartulina, en un tablero, en un cuaderno, no sé. Pero ¿qué es lo que quieres para el futuro? ¿Cuáles son tus metas? A nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel educativo, ¿sí? Pero deben haber metas. Y obviamente, en ese orden de ideas, entonces ustedes empiezan a mirar cómo van a lograr esas metas, haciendo qué cosas, qué tareas diarias para irse acercando a ese objetivo. Entonces usted, por ejemplo, si quiere comprarse un carro, ¿usted qué debe hacer? Cortar un carro de la gama que ustedes quieran y pegarlo, ¿cierto? Si quieren, por ejemplo, viajar en familia, entonces una foto de la familia y el país a donde van a viajar. ¿No? Solo son ejemplos, pero esa es una forma de visualizar lo que tú quieres y eso te ayuda.
¿Mm? Eso es un mapa de sueños. Entonces, tener las metas por las que tú vas a luchar y sobre todo por no tanto como luchar, sino por las que vas a ir en este tiempo, ¿sí? Y a medida que vayas cumpliendo con tus metas, van a salir nuevas metas, obviamente, y vas a ir refrescando ese mapa de sueños. Pero la idea es que te propongas esas metas y que te incentives y que salgas adelante y que lo hagas. ¿Mm? Entonces, mis queridos estudiantes, ¿alguna otra pregunta con respecto a las tareas, con respecto a la clase, con respecto a los temas que hemos tratado? ¿O todo está claro? Hemos terminado de abarcar el material del día de hoy, del material teórico. Si tienen alguna pregunta, entonces escucho. Señor. Sí, profe, verá, he tenido problemas, he tenido dificultad para desarrollar las actividades de ayer. Porque esta mañana logré enviar pues el primer cuestionario. Sí. Apenas pues. Las actividades de ayer, me dice que que descargue Google Documentos. Y pues yo hago esa operación, pero pues a la idea de desarrollar el formulario no. Es que yo creo que tu celular no te permite o a veces por desconocimiento el manejo de las herramientas que tengo en el celular no lo puedo hacer, Saúl. Entonces yo pensaría que tú puedes imprimir las hojas y hacerlas y luego subir la foto y enviar la tarea. Pienso que de esa forma se le facilitaría mejor a usted. No sé si esté bien. Y si no, entonces le tocaría trabajar en el celular, va descargando los archivos en su celular. Y cuando los descargue, mirar qué aplicación tiene en el celular para, por ejemplo, ahí donde dice editar, ¿sí? Puede tomarle una foto también y hacer la edición con esa aplicación que tiene el mismo celular para editar fotos o imágenes y con ese puede subrayar, pero depende pues también su destreza, si me está entendiendo lo que le estoy diciendo o no, ¿sí? Y si no, no se preocupe, lo puede hacer como le digo, descargue los archivos y los hace a mano. A mandarlos a imprimir. Exacto, y los hace, le toma la foto y me envía la tarea. Okay. Lady Tatiana, las preguntas de objetivos de la compañía se relacionan con una en la que ya hemos trabajado. Sí, señora, con una que ya han trabajado. Puede ser la anterior, digamos que si en este momento no tienen, sí, tranquila, si en este momento no tienen trabajo, entonces básense en la última empresa en la que laboraron, ¿sí? ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Saúl, no sé qué dices, qué piensas con respecto a lo que te dije. Sí, yo había pensado era ponerme a escribirlo a mano, pero pues no, son 12 páginas, eso tiene mucho contenido. Pero sí, mandarlos a imprimir y responderlos ahí con el cero, pues es más fácil, claro. Sí, yo pienso que lo puedes hacer así. Son 2 páginas, no 12 páginas, me asustas. Ahí aparece 12 páginas, y eso aparece. Solo son 2 páginas. Bueno, entonces para que lo puedas hacer de esa manera. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿No? Entonces, bueno, mis queridos estudiantes, hemos terminado el día de hoy nuestro tema teórico y si no tienen más preguntas, entonces solamente es pues que terminen de hacer sus actividades y las puedan enviar de aquí a las 11:59 de la noche para poderlas calificar. Bueno, yo ahorita les reviso la tarea del día de ayer, es decir, todas las actividades, las 2 actividades del día de ayer y les envío la nota. Bueno, muchas gracias por estar ahí, por estar puntuales
y nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Iba a decir de la noche, a las 8 de la mañana. Ok, profe, muchas Listo, gracias. profe, gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego, que estén muy bien.